Abrimos de inmediato la sesión de consulta, de preguntas, de todas las dudas, en fin, que hayan surgido, porque creo que hubieron materiales suficientes para tener ahora sí tela de dónde cortar. Así que pues también ya sin más preámbulo, preguntas, participaciones, comentarios. Sí, al doctor Porfirio Muñoz Ledo. Servidor. Ante esta situación que han dicho ustedes, se ha escrito en libros, la esperanza para el pueblo, México es 2012. No. Pero, la pregunta, 2012, pero, eso es teóricamente, ¿no? El pero es el problema de la conciencia social, en el caso de la sociedad en términos generales, las condiciones políticas, es decir, yo percibo a la derecha que no quiere jugar a la democracia. Yo percibo a la ultraderecha en contubernio con el imperialismo norteamericano que no quiere que juegue en México la democracia. La pregunta concreta hacia usted sería, en los términos teóricos de la conciencia social, ¿se puede movilizar la sociedad? Porque yo considero que es necesario un enfrentamiento con el poder oligárquico de México. Bueno, es lo que estamos planteando. Yo acabo de publicar un libro hace 4 meses que ya está. ¿Cómo se llama? La Vía Radical para refundar la República, es el subtítulo. Está en venta, ha estado circulando muy bien, lo he estado presentando en varios lados. Puedo venir aquí. Bueno, lo que pasa es que no hay otro camino. El 2012, ¿cómo? El 2012 es una fecha simbólica, pero es un proceso que va de aquí a 2012. Claro. El tema es qué va a pasar los próximos 6 meses, los próximos 8 meses. Y no el terreno electoral, por más que apasione alianzas o no alianzas en el Estado de México, que son factores. El tema son 3, los temas son 3. Uno es el nivel de ocupación del país por los americanos, porque eso ya no le levanta a nadie o le levanta una revolución. Cuidado. El nivel de supeditación es extremadamente grave. Wikileaks es un hecho gravísimo en la historia contemporánea de cualquier país. En el caso nuestro, los cínicos dicen, ya lo sabíamos, sí, lo sabíamos en términos generales, pero no sabemos con esa precisión. Es como el que sabe del adulterio y el que lo ve, perdón que se los diga, ¿no? Bueno, sí, hay una diferencia muy grande. Hemos sabido post-mortem todo o casi todo lo que los americanos han hecho, cada vez es más, porque hay memorias de expresidentes, de Departamento de Estado, de embajadores, de espías, desertores, de la literatura sobre lo que ha hecho Estados Unidos. No, estuve en Guatemala hace 15 días, me trae 4 libros sobre los Castillo Armas, y el más grande, más voluminoso y más completo, escrito por un norteamericano. Entonces ya sabemos lo que pasó, pero aquí lo hemos sabido en tiempo real, esa es la diferencia. Y eso ha desmantelado. ¿Cuál es el hecho central de Wikileaks? Olvídense las consecuencias, como son rápido y furioso, etcétera. El joven Calderón, de una manera distinta y más grave que Salinas, por eso hablo de fenómenos acumulativos, 2, ilegitimidades de origen, habla con los americanos y les dice, apóyame y hago lo que quieres. Acabo de estar en el Congreso Latino, las organizaciones de mexicanos están seguras, tremendamente seguras, porque tienen mucha vinculación con Washington, ellos están en el activismo, en todos los niveles, ya lo sabían, eso sí, que Calderón había hecho eso, y que entre otros les digo, y de los migrantes no te voy a molestar para nada, no te voy a molestar, pero están furiosos contra Calderón. Entonces, ¿qué va a pasar? Se fue Pascual, ¿y qué? El que está encargado en agosto es el que hacía el todo. Wikileaks, el Philly, que en el aniversario del 4 de julio de Estados Unidos, cuando estaba encargado en agosto, dijo que a él y a su mujer lo que más le gustaba de México eran las caricaturas de Calderón. De Calderón, el caricaturista de Reforma. Ah, no las de México. Las caricaturas del Reforma. Es la idea que tiene de México. Del México patán, del México corrupto, etc. Entonces, no hay necesidad de que venga un embajador, porque el nivel de intervención
diseñado para Pascual. Pascual es un hombre que hizo un trabajo profesional conforme a lo que le dieron. Él era el gran intermediario norteamericano en Irak con Estado fallido. Yo alguna vez le pregunté, oye, ¿y qué? ¿Por qué te dicen experto en Estado fallido? Y me dijo, bueno, yo tenía que hacer frente a una serie de eventos previsibles pero indeterminables. De repente está una bomba aquí, una revuelta universitaria allá, de repente cualquier cosa. Entonces yo tenía el manejo de 15 agencias norteamericanas en territorio iraquí. Es decir, cuando aman a Pascual están reconociendo que es un Estado fallido y que es un Estado ocupado además. Entonces él hizo esa chamba de representar a 15 agencias en México. Entonces establece una autoridad paralela que él, además por mínimo etnocentrismo, siempre está viendo de arriba para abajo la autoridad mexicana. El ejército no sirve, la autoridad civil no sirve, la justicia no sirve, el presidente gobierna en estrés, etcétera. Entonces ya no se necesita embajador porque esa función ya se terminó. Ahora lo que es la ocupación plena de México, el embajador de los Estados Unidos en México es Calderón. Sí. Pasamos de un procónsul a un gobernador puertorriqueño de la época de Muñoz Marín, ¿estás de acuerdo conmigo? Para que no haya conflicto de autoridad. Es decir, ¿qué puede pasar en 8 meses? La señora Clinton dijo en México, por eso yo estoy, porque hay un cambio en el 2012, pero yo quiero meter dosis de escepticismo, cuidado. Es decir, la señora Clinton dijo, no podrá cambiar la estrategia de combate a la droga, la guerra estúpida como llamamos nosotros, en el próximo sexenio. El señor Beltrones habló con los norteamericanos antier en Washington y les dijo, estoy perfectamente informado, que debe haber una política biparty, bipartidista mexicana respecto de la estrategia contra la droga, como hay una estrategia. Yo les había dicho a norteamericanos en una cena, preparando una parlamentaria, profesores, esto, y me dijeron, bueno, pero hay una izquierda mexicana que sea compatible con este esquema, el Cosmopolitan Left le llamaron, hay una Cosmopolitan Left, les dije, bueno, si no es que no seamos cosmopolitas, es que justamente los que estamos en contra de esto son los que ganamos las últimas elecciones. Entonces, ¿cómo disolver lo que tú llamas el pacto de los Estados Unidos, con la cúpula, el gobierno de los Estados Unidos, con la cúpula oligarquía mexicana y con el arreglo bipartidista establecido en 1888 entre el PRI y el PAN? Tú me dices, bueno, una revolución, en lugar comentaba con Alfredo antes de llegar, aquí no hay espíritu para revoluciones. Yo pedí en un gran mitin a ver el Cairo en el Distrito Federal, pero no me hacen caso. Yo lo que estoy planteando es lo único que puedo plantear con todas las escepticismo que tú puedes tener, que es una revolución de las conciencias y una movilización de la sociedad. Yo no veo otra solución, pero para tratar de parar esto, en lo posible, el tema ahorita es la ocupación de México por los Estados Unidos, claro, el tema laboral, claro, el tema energético, claro, hay muchos otros, es el tema de la ocupación de México por las agencias norteamericanas, incluyendo obviamente el ejército. El tema es impedir una colusión de tal naturaleza que nos saque del baile en el proceso electoral del 2012, y desde luego en las urnas se hacen las transiciones, se consuman, pero antes se hacen en las calles y en las plazas. Si nosotros no estamos dispuestos a movilizar, no va a pasar absolutamente nada. Yo pedí la revocación del mandato hace 4 años, nadie me siguió, fui objeto de más de 117 ataques y amenazas. Yo he pedido el juicio político para Calderón porque todo lo que ha ocurrido configura traición a la patria. Ahora, lo sacamos en la Cámara, lo ponemos, ¿y cuál es la reacción de la sociedad? Ese es el gran tema. ¿Cómo la sociedad no se moviliza en torno a causas de una enorme gravedad? México está totalmente entregado, peor que en la guerra del 47. Muchas gracias, perdón que me extendí. Bueno, yo creo que podríamos dar espacio para una última pregunta. O dos. ¿O dos? No, una. No, sí, o 3, hasta las 6:30 yo. No, pero son orales. Pero son orales, ¿no? Pero Alfredo, ¿no? A ver, Alfredo. ¿Qué dice? A ver, tú que eres moderador. A ver qué. Es necesario ya reevolucionar un plan de desarrollo
enfocado a retomar el Estado nacionalista. El futuro del país seguirá siendo decidido en respuesta al pobre desarrollo. Porfirio. No, igual. Sí, es para... Yo lo contesto brevemente, tú quieres hacer un comentario. Mira, lo que hay que reevolucionar pues, es el Estado-Nación. Lo que hay en este país es la disolución del Estado-Nación. Nosotros lo tomamos, como yo dije un poco gráficamente, por el lado de la radiografía, de la tomografía, etcétera, por sus síntomas. Pero lo que hay es la disolución del Estado-Nación. Es decir, justamente entre los 12 índices de Peace Academy, no de Foreign Affairs, que es más bien una definición sobre qué es Estado fallido, que son las dos definiciones generalmente reconocidas, todas apuntan a la disolución del Estado-Nación. Es decir, falta de capacidad para tener una política internacional relativamente autónoma, entrega de decisiones fundamentales e intereses extranjeros, falta de regulación de los factores nacionales e internacionales, incapacidad fiscal para atender las necesidades fundamentales de la población. Y tú le vas sumando, ¿cómo se llama?, dudas severas de la población respecto de la legitimidad de las autoridades investidas. Tú ves todos los factores, nosotros tenemos 9 de 11, son 11. 9 de los 11 índices del Estado fallido tenemos. No se trata de restaurar el Estado nacionalista, se trata de restaurar el Estado-Nación. El Estado-Nación con sus características. Mentira que la globalización disuelve los Estados nacionales, pregúntaselos a los chinos, pregúntaselos a los alemanes. Ni en un procedimiento de integración, un proceso de integración como el europeo, tú ves que haya de los países más grandes, sobre todo, una falla, una dilución o un desvanecimiento o debilitamiento de los Estados-nación. Lo que México necesita es la reconstrucción del Estado. Yo tengo 25 años, como se sabe, trabajando en la reforma del Estado, ahora ya voy mucho más allá, es la restauración del Estado primero, que esto tenga las características que ya no tiene de un Estado-nación. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario sobre esto, por favor. Con todo mi respeto a los de que vayan a clausurar. Porque no quiero clausurar este punto que es fundamental. Vean, yo creo que tenemos un error de abordaje. ¿Quién gobierna el mundo? Y estoy viendo que estamos usando términos del siglo XVIII y XIX, de Montesquieu. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vean, en este modelo financierista, y aquí yo creo que esa es la aportación de los libros, los tres poderes son notarios públicos. Desgraciadamente, hoy quienes verdaderamente gobiernan son los bancos centrales del G7. Si nosotros no vemos esa situación, nos estamos equivocando de adversario. El modelo es netamente monetarista, centralbanquista. Y ahí lo tienen ustedes, son los que hoy operan. Un Ben Shalom Bernanke tiene mucho más poder que un pobre secuestrado como es Obama. Porque ahí lo que impera es el modelo de la globalización financierista desregulada. Y México no es la excepción. Entonces hoy los políticos, con todo mi respeto, se han vuelto... pues sí, digo, no, yo los veo como cronistas de los países. Antes veían cronistas de la Ciudad de México, ahora veo cronistas del pasado mexicano. Hoy vean ustedes el esquema, y rápidamente se los digo. Gurría lo ponen en la OCDE por sus servicios a la patria. Luego, a Guillermo Ortiz Martínez, roommate de Joseph Marie Córdoba, no lo digo con chanfle, nada más doy un dato de precisión urbanística, en Stanford, oiga, ya lo metieron al BIP, al Banco Internacional de Pagos, y consigue hacer la fusión de ICSE con Banorte, que esto viene para la grande en el 2012. Es decir, los monetaristas van a tratar de imponer su candidato. Obviamente, si no lo pueden cuajar, van a meter al plan B. No nos confundamos con los nombres. Veamos quién es el que va a cumplir la función. Quizás la otra función sea quién va a implementar el Nordcom. Esa sería la otra dicotomía. Ahora, vean ustedes también a quién tenemos en el Banco de México.
Pues tenemos un exdirector del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha pasado en las últimas fechas en México? ¿Cómo puede ser un país que tiene 110,000 millones de reservas, le den una línea de crédito flexible por el FMI de 73,000 millones de dólares? ¿What for? Pues es para la presidencia, porque a nosotros se nos escapa algo, estamos muy clavados en la política, pero no estamos viendo la política del financierismo en México, que es todo lo que de ahí deriva y emana, y por eso es el ITAM y el CIDE uno de sus centros de pensamiento fundamentales del país, y por eso ahí tienen a sus cuadros. Digo, no es nada personal, nosotros nos llevamos muy bien y sabemos tomar drinks como ellos, y tenemos las buenas comidas como ellos. No va ahí, no es personal, es el modelo que le conviene a Estados Unidos, porque ahí les va otra. ¿Dónde creen que Estados Unidos, ya lo decíamos con los bancos aquí, que falta un fenómeno, el carry trade, famoso carry trade? Es un negociazo. ¿Ustedes saben el carry trade en qué consiste? Bueno, se los explico rápidamente. Hay tasas de interés bajísimas en la mayor parte del G7, y eso no es casual. Tienen, en Estados Unidos está prácticamente en cero, en Japón está en 0, en Europa está en 1, etcétera. Y en México lo tenemos, no sé, ¿en cuánto andamos? 6, 8, ¿cuánto andamos? En 5. Bueno, ¿ven ustedes ese diferencial del 1 al 5? ¿Saben qué es? Con garantías de que a mí me van a pagar ese 5%, pues saco dinero regalado de Estados Unidos impreso, lo meto a México, sé que nadie me va a tocar mi dinero, y lo apalanco 100 veces y lo regreso luego. Ese es el carry trade. México ya se volvió un país de carry trade. Por eso les conviene este modelo. Y lo van a sostener hasta que nosotros digamos no. Vean, los norteamericanos respetan a quien se hace respetar. Y quien no se respeta no lo va a respetar. Pero yo aquí a lo que invoco es, vamos a hacer diagnósticos reales. No nos quedemos en la historia del siglo XIX con Montesquieu. Hoy el verdadero modelo que impera en este país es el financierista. Ya no hay política en México. Y desgraciadamente a todos los tienen lubricados, a la mayor parte obviamente, y ni uno de ellos se puede salir porque ya los metieron en el narcotráfico. Y yo les puedo decir los nombres de varios de los grandes líderes de la Cámara, que sus nombres han aparecido en la nota roja. Y obviamente los tienen totalmente secuestrados. En el momento en que se quieran mover de un otro, le sacan un prensazo en Estados Unidos. Es decir, tampoco caigamos en una ingenuidad de no entender que ya la clase política no gobierna. Hoy los que gobiernan en realidad son los financieristas. Muchas gracias. ¿Cuál clase política? No hay, ya no. Yo lo estoy viendo ahorita. Son puro financiero. Muchísimas gracias tanto a los ponentes como al público que ha estado muy interesado durante toda la sesión. Y con esto, pues, yo creo que vamos a dar ya por concluido el seminario. No va a haber realmente una ceremonia de clausura, sino simplemente, pues, nos despedimos hasta el siguiente y quedan invitados cordialmente para seguir participando en las discusiones que seguramente van a darse hasta la organización del nuevo seminario. Muchas gracias. Fíjate que hay que crear un concepto de la financiación. ¿Qué importa?